Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. El tema que vamos a tratar en esta ocasión refiere a los sucesos ocurridos en las últimas semanas en la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina. Algunos de los que nos siguen no son argentinos, así que capaz no estén muy enterados de lo que sucedió. Una serie de protestas en el marco de una reforma constitucional impulsada por el gobierno de la mencionada provincia, resultaron en una represión y bueno, y esto escaló a convertirse en una cuestión de interés nacional, sobre todo en el marco del año electoral que estamos viviendo. Pero para explicar un poco lo que ocurrió ahí, para dar un poco de perspectiva, nos acompaña Noemí Isasmendi. Ella es abogada y fue nada más y nada menos que convencional constituyente en el marco de la mencionada reforma. ¿Cómo te encontrás, Noemí? Bienvenida a Carta Política y muchas gracias por tu tiempo. Hola Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y este modo de comunicarnos, ¿no? Y acercarnos a través de un Zoom y comentarles cómo es la situación o qué ha pasado, digamos, este último tiempo respecto de la reforma parcial de la Constitución acá en Jujuy. Como bien decís, el 7 de mayo se realizaron las elecciones generales acá en la provincia y también dentro de eso las categorías de convencionales constituyentes. Y asumimos el 22 de mayo, juramos el 22 de mayo de este mismo año. Bastante veloz el proceso en todo caso. Si pudieras comentarnos, Noemí, ya para empezar, para entrar en temas sin más preámbulo, ¿cómo se gestó este proceso de reforma parcial de la Constitución en Jujuy? Bueno, el año pasado, teniendo en cuenta que ya se avecinaban el cambio de gobierno y demás, y que este año íbamos a tener elecciones, el gobernador empezó como a profundizar, digamos, el tema respecto de la reforma. ¿Por qué? Porque la primera cuestión era la posibilidad de su reelección. La Constitución provincial marcaba un término en el mandato y lo que le impedía al gobernador actual poder postularse nuevamente para el cargo. Esto empezó como a generar mucho ruido en la comunidad y demás. Varias organizaciones referentes de la sociedad civil y demás empezaron a ponerse de acuerdo respecto a la no reforma, justamente porque tenía un vicio de entrada, digamos, que el primer objetivo era la reelección del gobernador. Más allá de que teníamos una constitución provincial de 1986 que nos dice, bueno, han pasado muchos años, el año pasado habían pasado 36 años, un cambio de época, varios institutos nuevos, perspectivas distintas, paradigmas diferentes, pero bueno, la constitución esta de 1986 era bastante avanzada, se había dado ya en un marco posterior a lo que eran las convenciones internacionales, incluso de derechos humanos, y tenía, digamos, una redacción muy buena, y hasta que había funcionado todo bien con esta constitución. Si bien había muchas leyes que podrían ser incorporadas, pero como institucionalmente Jujuy podía funcionar con estas leyes sin necesidad de que estén incorporadas a la Constitución. Este fue el primer tema, digamos. Se dio como un no a la reforma el año pasado, a un no llamado de convención constituyente, y entonces se estableció una ley solamente de un llamado a la declaración de necesidad de la reforma parcial de la Constitución a través de la ley 6.302. Esta ley fue sancionada en septiembre de 2022 y estableció una serie de artículos llamados a la reforma, otros a modificar, algunos a suprimir, a incorporar nuevos. Y esto, bueno, se dio en un marco como que, bueno, la primera cuestión fue la gente dijo, listo, no se reelige el gobernador, no pasa nada, pasa todo para el año que viene o cuando se decida llamar. Eh, Luego, ya teniendo en cuenta el calendario electoral, el gobierno del provincial, el gobernador, llamó anticipadamente a elecciones acá en la provincia, que se dio el 7 de mayo, y se estableció también que en ese llamado se iban a convocar las categorías, todas, digamos, de gobernador, vicegobernador, diputados, diputadas, intendentes, concejales, concejalas y comisionados municipales, incluida la categoría también de convencionales constituyentes. En ese marco se dio el 7 de mayo la elección. Creo que
si bien en los puntos de reforma, y esto es lo que está bueno aclararlo también me parece, porque entre los puntos de reforma se decía cuáles artículos se iban a reformar o cuáles a suprimir. Solamente artículos, con lo cual si nosotros veíamos en la Constitución nuestra de 1986, los artículos 27, 28, 29, por ejemplo, que hablaba de libertades y garantías, digamos, solamente los mencionaba, pero no teníamos el texto, no sabíamos sobre qué se iba, sobre cómo se iba a pronunciar, digamos, el texto del que promovía, en este caso, el bloque oficialista. Se dio así, en la campaña fue como muy sobrevolado el tema de los puntos a reformar, se habló en spot publicitario solamente meramente de alguna cuestión de cortes de calles, de rutas, pero nada más que eso. Y cuando se empezó, digamos, el 22 de mayo ya se produjo la jura, digamos, de todos los convencionales constituyentes. Sabíamos, obviamente, que con la elección del 7 de mayo ya el bloque oficialista tenía mayoría de convencionales, un total de 29. El bloque del Frente Justicialista al cual pertenezco, el número de 13, y el Frente de Izquierda, 6. Con lo cual sabíamos que la mayoría la tenía el bloque mayoritario del Frente Cambia, y sabíamos que los debates y las discusiones dentro de la convención se iban a hacer, digamos, por ahí más complejas, pero no pensábamos que tan intensas, digamos, en cuanto al número y en cuanto al trato, y la hostilidad que se presentó, ¿no?, dentro de la convención. Se juró el 22 de mayo, nosotros hasta el 2 de junio, digamos, y teniendo en cuenta que el 22 de mayo se juró, tuvimos un fin de semana largo, recién el 2 de junio pudimos tener acceso a lo que fue el texto, si se quiere, del bloque oficialista, y con el texto que se pretendía, digamos, debatir, y sobre el cual teníamos que analizar y presentarnos también nosotros nuestras propuestas, a favor o en contra, y analizando, digamos, también en los términos en los que estaba redactado y sobre qué garantías se vulneraban, cuántos derechos, bueno. Mientras tanto, entre el 22 de mayo y el 2 de junio se habían recibido invitados, digamos, lo digo entre comillas, invitados también porque estos invitados tenían que ver con funcionarios o funcionarias que están dentro de la cartera hoy local, del gobierno local, con lo cual, si hablamos de cierta imparcialidad, no había objetividad, porque todos los que fueron dijeron, sí, es necesario la reforma, es de estos puntos, es necesario, estaban todos de acuerdo, salvo uno que otro colegio, no sé, colegio de abogados, colegio de magistrados, que dijeron, bueno, nos llaman, pero no sabemos sobre qué todavía, cuando tengamos un texto vamos a venir y vamos a plantear nuestras observaciones y demás. El 2 de junio fue todo tan rápido que empezamos a trabajar después ya sobre los despachos de minoría, porque se dio como un corte, dijeron hasta acá se presentan los despachos, no hay más tiempo. Y inmediatamente se empezó, no hubo ni siquiera tiempo de debatir, digamos. O sea, presentamos, después de ese corte que hubo, digamos, de tener el texto y de presentar los despachos de minoría, no hubo siquiera posibilidad de debates dentro de las mismas comisiones que se habían armado, que han sido 7 en total. Yo formé parte de una de las comisiones, que era de Poder Legislativo, Ejecutivo y nuevos organismos de rango constitucional. No hubo un tiempo de debatir seriamente cada uno de los artículos, directamente se pasó, bueno, este es el texto oficialista, presenten ustedes una propuesta, un texto, un despacho de minoría, que así lo hicimos, porque no había más margen, ni siquiera tampoco de proponer nuevos invitados, escuchar otras voces, ¿no? Aún en disidencia o prestando alguna conformidad a algunos de los puntos que se establecían en la reforma. Todo esto nos llevó que, cuando decimos que se dio de manera muy acelerada, de manera express, tuvo que ver con esto, digamos, la falta de análisis profundo de cada uno de los institutos, la falta de escucha necesaria con los representantes de la sociedad civil, y la falta de oportunidad de tener un consenso mayor como un pacto social, que es lo que se pretende cuando se reforma una constitución, donde toda la comunidad pueda participar. Bueno, esto fue como el desenlace, fue que el día 14 de junio se llame a la sesión para poder defender los despachos de cada uno de los bloques,
con miembros informantes. Eso se dio el jueves a la mañana. Terminamos a las 14 horas de poder expresar nuestras propuestas, no se había votado nada. Y en el interín, digamos a la tarde, nos enteramos, cuando se pasó a corte intermedio, nos enteramos de que se pretendía acelerar aún más los procesos, esto que se venía diciendo, bueno, se puede alargar, sabiendo que ya había mucha movilización en las calles, que había, al 14 de junio había todo un malón de La Paz y gente del norte bajando, digamos, de las comunidades en la ruta, con 2 días o 3 días ya de haber salido de sus pueblos, viniendo a la Plaza Central o viniendo a la legislatura de la provincia para hacerse escuchar, ¿no? Bueno, todo esto se dio en un marco muy repentino, con mucha vorágine, y burlando justamente, ¿no?, la posibilidad de que el pueblo pueda llegar, y sobre todo las minorías, digamos, de los pueblos originarios, pueden llegar a la plaza, y se concentraba todo el día jueves para poder votar en general y aprobar cada uno de los artículos en particular, y esa sesión se dio toda la noche del jueves hasta la madrugada del día viernes. Ujú. Sí, muchas gracias, Noemí, por este resumen y sobre todo se ha criticado, como bien dijiste, el hecho de que todo se dio no solo muy apresurado, sino también que unificar la elección de convencionales constituyentes con la elección provincial pudo hacer que el tema como que perdiera cierta trascendencia, ¿no? Cierta importancia, como que pasara entre el sistema electoral nuestro, ¿no? La boleta, las boletas, el efecto arrastre, como que no se pudo discutir sinceramente el tema de la elección de constituyentes. ¿Qué opinión te merecen estas críticas? Yo creo que fue parte de la estrategia electoral, digamos. Ujú. Hubo una visión también del gobierno provincial, en este caso el gobernador de turno, donde vio esta beta, sabiendo la fortaleza que tiene en varias de las comunidades, en varios del territorio entero, donde sumando las fuerzas, digamos, de cada uno de los municipios al elegirse intendentes, ustedes saben que no es lo mismo elegir intendentes de manera consolidada, en este caso con una boleta única que era enorme, una boleta de papel que nosotros tenemos, que era con muchas categorías y donde los intendentes se movilizan también en sus territorios, digamos, llevando una boleta unificada. Entonces, todas las fuerzas, todo el aparato, toda la estructura, digamos, del gobierno provincial se ha puesto al servicio de esta elección, digamos. Pasaba desapercibido, no desapercibido, el mismo gobernador yendo como cabeza de listas como convencional constituyente, Ujú. con una figura fuerte, obviamente, en la provincia, que hizo que bueno, obtenga la mayoría de los votos. Si bien la mayoría de los votos, estamos en democracia, sabemos que la mayoría obtenida en este caso, digamos, en proceso electoral, con sistema DON y demás, pero también hay que ver que todo el proceso, digamos, nosotros con un padrón que nos llega a los 600.000 votantes, 598.000 aproximadamente, para la categoría de convencional constituyente, el Frente Ganador obtuvo 191.000 votos, con lo cual es un 30% en realidad aproximadamente del padrón general. Entonces, si bien se legitima a través de una elección, pero esto no hace que tenga también el consenso de toda la población, digamos, de la población electoral, ¿no? Digamos, en un padrón. También le quita un poco de, digamos, de legitimidad, y creo que los reclamos posteriores vinieron también a raíz de esto, ¿no? De que si bien esos 191.000 forman parte de un padrón, es solamente un 30%. Sí, y muchas gracias, Noemí, por eso, por este punto, señalar este punto. Y ya hablando sobre los textos, sobre el texto, sobre los puntos de la reforma que fueron controversiales, porque es mucho lo que sale de Jujuy hasta a nivel nacional por parte de los medios, por parte de las redes sociales. Es como que no, al final termina haciéndose medio teléfono descompuesto, ¿no? Como que puede llegar algún dato que se modifique o que no sea real o que haya fake news. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema sobre los puntos que eran controversiales en la reforma? ¿Es cierto, por ejemplo, que limitaban la libertad de protesta? ¿Es cierto también que decían que en principio el justicialismo había convalidado parte de la reforma o que hubo un acuerdo que salió mal? ¿Qué nos puedes decir sobre esta parte, sobre la controversia de la reforma?
Bueno, en general, digamos, como les explicaba, los puntos estuvieron previstos en una ley nada más, los artículos. Después cuando tuvimos un texto, primero tuvimos como un borrador que circuló muy, muy por debajo, donde empezamos a ver esos artículos que ya estaban como controvertidos. Cuando tuvimos el texto el 2 de junio, eh, era en realidad, digamos, o sea, todo lo que veíamos como controversial, anticonstitucional y que vulneraba varios derechos y garantías, y ya como que la alerta subió y nos dimos cuenta de que sí, digamos, estábamos como en una situación más complicada. Muchos de esos puntos han quedado en la irregularidad también del proceso, digamos, más allá de los tiempos en que se dio, que también le quitó seriedad y responsabilidad a un proceso de reforma. También hay que ver que en esto, cuando se decidió y se aprobó ese 15 de junio en la madrugada el texto, y previo a eso, digamos que hubo ya aprobado y que después seguían las manifestaciones y demás por parte de las comunidades originarias, el gobernador dispuso que dos de los artículos esos fueran sacados. Ya estaba aprobada, digamos, ya estaba aprobada la reforma. En calidad de presidente de la constituyente, ¿no? Fue que lo hizo, porque eso era algo que también como fue que el gobernador pudo sacar algo y suele no aclararse mucho sobre esos puntos. Fue todo muy raro, digamos, el reglamento que estaba aprobado, digamos, no preveía la posibilidad de que se cambie algo ya aprobado. Esto se sabe y esto es como una regla general, digamos, la asamblea como organismo, digamos, constituido, en este caso la Convención Constituyente, era la soberana, digamos. Entonces lo que se votaba por sí o por no, lo que se modificaba era propio de la Convención, no de la unilateralidad del mismo presidente de la Convención. Y esto es lo que también en los medios se hizo muy público y denotaba también cierta irregularidad, otra irregularidad más de lo que se venía viendo, y que en términos parlamentarios tampoco, digamos, o sea, la verdad que fue un error muy grave. Si bien ya había más de 10 días que la gente estaba marchando, los gremios, las organizaciones sociales, todos, este punto podría haberse previsto antes y no sacarlo a la reforma, digamos, o directamente no tocarlo, que era que tenía que ver con los pueblos originarios y las tierras, digamos. El artículo 36 y 50 que estaban en debate, que digamos no se modificaron, quedaron como estaban redactados. Y yo creo que también fue como una, no sé si debilidad, digamos, pero fue como una pulseada que se le ganó en este caso al gobernador y muy a la vista de todo porque se dio en un marco de una conferencia de prensa. Mm. Rápidamente se dio como una especie, bueno, sí, la comisión redactora se reúne, lo pueden modificar y modificamos el reglamento. Dijeron, vamos a modificar el reglamento para que la convención después vote estos artículos que queden de la misma manera y volvamos para atrás. Bueno, una cosa así, digamos. En el medio no sé si eso sucedió realmente, porque todo se dio a muy puertas adentro, que fue con todo el caos ya después en torno a la jura que se dio el día 20, donde se llamó a la convención y supuestamente lo que iba a darse el 20 a la tarde se dio el 20 a la mañana con la jura, digamos. Entonces, toda esa irregularidad también forma parte de todo un proceso que se dio, de mucha imposición, y sin respetar tampoco, ¿no?, lo que el bloque justicialista. Vos me preguntabas si en algún punto el partido, el PJ había tenido algo que ver con esto. El año pasado, en el marco del llamado a la declaración de necesidad de reforma de la Constitución, el bloque oficialista tenía 31 votos y necesitaba un voto más para ser para poder aprobar, sancionar esta ley. Sí hubo un voto de un diputado del Partido Justicialista que levantó la mano a favor de la reforma, y se supone que ese mismo diputado ha sido expulsado del bloque, digamos, por contrariar lo que los otros diputados del Partido Justicialista habían dicho que no, y él votó a favor. Eso no está como muy claro y no forma parte de lo que yo puedo decir o no decir porque no soy parte de esa legislatura, de la Cámara, digamos, de Diputados de nuestra provincia, que es Sí, vos unilateral. ya como convencional no votaste en la última votación.
Eso lo transmitiste en No, no redes. probé en general porque directamente no ingresé el jueves a la tarde, sabiendo todo lo que se venía como tratando de hacer de forma tan rápida, y sabiendo que nada lo que habíamos propuesto, o en general en lo sustancial, lo que nos me importaba, nada había cambiado, salvo algunos puntos que pudimos en el despacho de minoría poder aportar, algunos sucintamente se había cambiado, pero después, ¿qué hace más a la política tal vez? ¿Qué hace más a la organización en general institucional, pero no a los derechos y deberes de la población, que era lo que estaban reclamándose y lo que estaba en juego? Por ejemplo, el derecho, la limitación al derecho a la protesta quedó tal cual. El texto que se aprobó dice que se prohíben los cortes de rutas y calles. Eh, Después, como en un inciso posterior, dice, bueno, que se va a tener que acordar respecto de lo que dicen los convenios internacionales, adecuado a esos. Bueno, pero en general la prohibición estaba prevista. Así como eso, el tema de las tierras también está en juego, el tema de los recursos naturales, el recurso de los pueblos originarios. Bueno, todo eso no se cambió, no se modificó. Y si bien se tocó en una parte, se dejó otro artículo. Entonces, con lo cual, digamos, sigue habiendo incongruencias, inconsistencias, inconstitucionalidades. Y bueno, no era posible poder acompañar la aprobación de esa reforma, menos con todo lo que se había visto en los últimos 10 días y que la gente no había sido escuchada, digamos. O sea, todo lo que se pregona como paz social, como diálogo, como consenso, hay muchos eslogans publicitarios dentro de esta reforma parcial de la Constitución que tampoco son parte de una técnica legislativa correcta. Todo lo que había pasado, digamos, no ha sido oído. Y yo creo que esta reacción del pueblo también tuvo que ver con eso, ¿no? Con la prepotencia, con el desafío y con la provocación constante de ir, digamos, por más, sin tener en cuenta que el pueblo había votado hace muy poco y también le había votado en confianza, digamos, al gobierno provincial. Sí, justamente en eso, con eso quería cerrar. Noemí, nos está quedando un poco tiempo. Lamentablemente, Zoom es un poco limitado en ese sentido, pero yo quería centrarme en el tema de las protestas contra la reforma y, bueno, las denuncias por la represión, los videos que han circulado en redes, todo eso, como siempre, no ha podido escapar ha tocado muchas sensibilidades nacionales, más en el marco de que el gobernador de Jujuy es ahora candidato a vicepresidente, además, no ha podido escapar la grieta, como lo llamamos. ¿Qué podés decirnos sobre los recientes eventos y, bueno, también cómo está la situación ahora? Eso Yo para creo que cerrar. todo esto se dio en un marco electoral. Indiscutiblemente, si no hubiera sido esto, seguramente que la reforma hubiera pasado un poco más desapercibida, si se quiere, o hubiera tenido menos publicidad o menos propaganda, ¿no? En todos lados, porque creo que esto ha sido una verdadera pulseada, digamos, de demostrar que había el poder de imposición y poder llevarse, digamos, por delante todo lo que se cruzaba en el camino, y todo lo que dijera que no. Eh, yo creo que en esto también hay un punto, digamos, de donde el juego electoral también hace eso, porque hoy también se quiere minimizar que algunos hayan renunciado, en el caso mío, que yo no haya estado en esa aprobación de esa reforma, diciendo que tiene un trasfondo electoral. Nada más lejos que eso, digamos, o sea, en realidad yo no soy candidata, sí formo parte de un frente, formo parte de un espacio político, pero había convicciones, había principios, y siendo abogada también del derecho y viendo que tampoco, ni siquiera perspectiva de género, digamos, o sea, tiene esta reforma, donde si se hubiera querido tener como otros paradigmas, otra perspectiva, se hubiera logrado, ni siquiera tiene eso. No podía acompañar, pero creo que en esto lo que se vio a nivel nacional es justamente eso, ¿no? Que el propio gobernador logre hoy tener una vicepresidencia, digamos, precandidato a vicepresidente, tuvo que ver con eso, y demostrar que en Jujuy las reglas las pone el gobierno o el mismo gobernador, y creo que entró como en hasta gente, digamos, muy sorprendida, de gente muy cercana al gobierno, muy sorprendida de las formas, y había cierta preocupación, digamos. Si bien se calmó, pero hoy la cuestión sigue siendo de protesta, hay movilizaciones, hay cortes de ruta, los sindicatos docentes se siguen movilizando, hasta hace una hora
están todavía en la plaza con marchas de antorchas, con reclamos, porque la reforma esta sí incide sobre sus derechos y con justa razón creo que son los reclamos para que sean tenidos en cuenta. Y después, por otra parte, los cortes de ruta siguen. Este, yo creo que Jujuy en cierto punto, digamos, ha podido dar como un vuelco y un salto de algo que no se venía viendo de los últimos 8 años, donde el gobernador, digamos, y todo el Frente Radical, el Frente Cambiemos, había hecho muy buenas elecciones y maneja mucho los municipios de la provincia, pero en esto creo que ha sido un quiebre, un punto de inflexión, que si bien han ganado y van a seguir siendo gobierno dentro de los próximos 4 años, después de diciembre de 2023, esto no es menor, digamos, que ya muchos de los sindicatos, que ya no son afines al mismo gobierno, en la renovación de sus propias autoridades, hoy estén despertando y estén haciendo otro tipo, ¿no?, de reclamos y tengan posturas más férreas y sostenidas respecto de esto. Muchas gracias, Noemí, por tu tiempo, por estas palabras. Noemí Sasmendi, ex convencional constituyente de la provincia de Jujuy por el Partido Justicialista, nos estuvo transmitiendo algunas cuestiones sobre el proceso de reforma parcial de la Constitución que tuvo lugar en la provincia. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con eso cerramos esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.